Buenas tardes, apreciados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, sí, señor. Ah, bueno, Profe. ¿y eso y por qué no prenden las cámaras? ¿Están tímidos o qué? Un El segundito. internet malo hoy. Aquí en Chía también ha estado como fallando hoy el internet por la lluvia, entonces ha estado lloviendo toda la mañana. Entonces ha ido como afectando ahí la señal. Bueno, sí, normalmente la lluvia siempre genera eh, una transferencia, o sea, es intermitente el servicio, ¿no? Bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo van esta semana? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme, por favor, cómo se han sentido hasta el momento con eh, las clases de esta manera, de encuentros sincrónicos. ¿Qué ha pasado? A ver, Wilson, cuéntanos. Pues, ¿qué os dijera yo? Pues, pues sí se ha ido como de alguna otra forma eh, dando cumplimiento a los objetivos que se plantearon en el sílabus. Sí. Y de alguna otra forma, pues, cada una de las clases, de las propuestas que se han venido elaborando a lo largo de este primer corte, pues, en mi caso, pues, lo he ido como involucrando a la hora de yo impartir también mis clases, ¿no? Ayer nada más estaba hablando, no, ayer no, el lunes, justo estaba hablando con Diego acerca de que me ayudara a plantear como un debate para hablar con los chinos del grado noveno, ¿no? Pues estaba hablando con ellos acerca del conflicto colombiano. Entonces, en un diálogo ahí como con Diego, estábamos también enfocándonos un poco como en esta parte de la didáctica, ¿no? Como esas herramientas, de alguna u otra forma, pues lo ayudan a uno, lo motivan a uno, pero también motiva a que los estudiantes se sientan como comprometidos, porque yo comparto mucho con Diego mi experiencia en el colegio, porque le comento que en este momento estoy calificando, entonces a veces me dice, Eso póngale es lo más 5 a cansón, todos, ¿no? Sí. entonces que póngale 5 a todos, Sí, que yo no, calificar es pero muy entonces, harto. O sea, de la experiencia docente, la calificación es lo más harto que hay. sí, un Además que poquito, entonces, me parece que el proceso en ocasiones se convierte muy subjetivo, ¿sí? O sea, es más como el criterio del docente frente al proceso, porque a pesar de que existan unas rúbricas, las rúbricas no son suficientes para generar ese criterio de calificación. Pero mira que para lo del debate hay un modelo interesante que es el debate alemán. Y el debate alemán hace que se comprometa los estudiantes, digamos las personas que van a participar, porque es abierto, ¿sí? Entonces búscate algo por internet sobre el debate alemán y te va a servir bastante. Esa es una herramienta didáctica, no sé si le involucré en el syllabus, pero es interesante. Entonces búscala y revisas, a ver si te sirve. Bueno, me alegra mucho. Dianit, Caro, ok, profe, gracias. ¿tú cómo vas? En todos mis cursos siempre tengo una sola chica. Pues, Entonces digo que bien, son las profe, también. consentidas. No, para que sí, mis compañeros me consienten mucho. A pesar de que no nos vemos. No, pues, bueno, pues, digamos, pues a nivel de la materia, pues, hasta el momento, digamos que bien, ¿no? O sea, pues ha sido un poco clara respecto a la didáctica, qué es, cómo se podría implementar, ¿no? Dentro del aula. Respecto a la parte sincrónica, pues para mí siempre ha sido como complejo, porque, o sea, aunque la situación nos obligue a este tipo de lecciones o de clases, para mí
O sea, es diferente cuando tú estás dentro del aula o estás con tus compañeros en la institución, ¿sí? Entonces, es un poco, pues la acepto porque, bueno, listo, no hay otra opción en este momento, pero bueno, es complejo. Pero pues respecto ya pues a la materia como tal, pues así como decía Wilson, pues nosotros no tenemos colegios, y tampoco en la parte de pastoral, pues ahorita por lo de la pandemia es complejo. Pero entonces sí me cuestiono respecto a temas, cómo se podrían dar ciertas clases o ciertas materias, lo que tú decías, digamos, con el taller o con el formato ese que nos enviaste de currículos, ¿no? Por ejemplo, cómo, pues me he cuestionado cómo lograr que sea algo didáctico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de la historia y de la patrística, ¿sí? Tú decías, escojan un tema, por ejemplo, en ese aspecto, ¿sí? Y pues leyendo también el texto de hoy, por ejemplo, del taller, ¿no? Pues yo decía, pero ¿cómo hacer que eso sea como investigativo y práctico? O sea, que se relacione eso también con la sociedad, o sea, que tenga una cosa teórico-práctica. Es un poco complejo, pues hoy pensaba eso, ¿no? Con algunas materias o con algunas cosas, no, disciplinas de pronto hacer esa práctica, pero bueno, no sé, de pronto mi percepción ahora, quizás se pueda porque pues la idea es esa, ¿no? Que todas las materias se puedan integrar y se logra llevar, se logre, digamos, el desarrollo de un taller o una actividad dentro del aula, ¿sí? Pero de todas formas, pues hoy me cuestionaba eso, o sea, hay cosas que de pronto no se pueden aplicar didácticas, sino solamente como más catedráticas, digámoslo así, ¿no? Menos práctica. Pero bueno, eso es como mi cuestionamiento, pues las lecturas hasta el momento han sido pues buenas también, o sea, no han sido pesadas, y bueno, pues también se ha dado como un ambiente en la clase pues de poder hablar, ¿no? Y de confianza un poco, ¿no? Respecto a cómo estábamos, o lo que, bueno, de participación, ¿no? Creo que eso también influye y es positivo. Sí, claro, y apreciados estudiantes. Lo que pasa es que la didáctica no es solamente, como veíamos en las clases anteriores, eh, un elemento de las licenciaturas, sino la didáctica es un elemento esencial para cualquier tipo de actividades que de forma práctica podamos nosotros multiplicar algún tipo de información, ¿sí? Por eso es que se hace necesario. Y de hecho, pues, hay cosas importantes, por ejemplo, yo dicto epistemología en otra universidad y estamos en la Edad Media, pero pues conversando con muchos de ustedes sobre la Edad Media, hay cosas interesantes que uno no ve, porque uno ve es la institución como tal, ¿sí? Y lo que sucede alrededor de eso, por ejemplo. Entonces, cuando algunos estudiantes empiezan a ilustrarme las bondades de la Edad Media, claro, entonces uno también cambia como un panorama un poco de lo que hemos, o lo que yo me he planteado alrededor de lo que he podido estudiar, ¿sí? Pero también debe existir un interés y el interés pues debe ser bilateral entre el docente y el estudiante. Ahora, la forma didáctica en que nosotros apliquemos cualquier instrumento, cualquier herramienta para poder cautivar o seducir, como les digo, a los estudiantes para que estén atentos y poder de una forma creativa incentivarlos para las condiciones académicas, ese es uno de los retos más importantes del docente, porque simplemente lo que uno haría es eh, las actividades, un modelo tradicional, la charla, el discurso, parciales y chao, o quizzes y chao, o sí. Entonces, la idea es poder romper un poco con esa serie de cosas, ¿no? Sabemos que es un poco difícil porque hay unas instituciones educativas que aún su modelo es el tradicional y eso implica que el modelo lleva 21 siglos, o sea, lleva toda la existencia, o sea, lleva muchísimos años, ¿no es cierto? Y se mantiene, que es lo curioso. Pero pues eso también obedece a otras lógicas que se dan dentro de la Edad Media, ¿no? Y, y pues fruto de eso es que hoy existe. Pero sí podemos hacer mucho más dinámico a pesar de que tengamos un modelo pedagógico tradicional, podemos hacerlo mucho más dinámico al interior del aula, ¿no? Para eso hay actividades. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a uno como docente? Aunque yo nunca he dictado, bueno, he dictado un par de veces y he trabajado con población juvenil e infantil, en vidas pasadas digo, porque pues ya no trabajo en esa serie de cosas. Y muchas veces a nosotros se nos olvida esa inocencia
y el sentirnos niños aún, ¿sí? Y entonces parece que uno no estuviera educando a niños ni a jóvenes, sino estuviera educando a adultos o ancianos. Y eso tiene otras condiciones totalmente diferentes. Y es precisamente que esa serie de condiciones que me parece que es la principal, es la que nosotros tenemos que romper, ese paradigma tan complejo de romper las barreras de nosotros y sentirnos como niños y sentirnos como jóvenes para poder multiplicar cualquier tipo de información. Eso también obedece a otra serie de cosas. ¿A qué? Pues a que constantemente nosotros estamos en una etapa de crecimiento y cada vez los años nos van pesando más. Y entonces cuando los años nos pesan más, y también depende de las costumbres y la cultura en la cual nosotros nos estamos moviendo, comportamentalmente cambiamos. Y nos sentimos ridículos haciendo ese tipo de actividades o de talleres porque no somos ni recreacionistas, porque para eso están los recreacionistas, ni somos, no sé, payasos, ¿m? Pero pues una cosa es sentirnos de esa condición, pero otra cosa es dinamizar las actividades que nosotros estamos desarrollando y hacer parte de ese proceso. Esa es una reflexión que quería compartir con ustedes, muchachos, porque resulta que cuando me he llevado unas grandes sorpresas, por ejemplo, en prácticas, y entonces todos allá ya pues están grandes, ¿no es cierto? De octavo semestre, todos son así. Y uno está hablando y todos ni parpadean, eso es muy curioso. Y el ejercicio de la práctica es que es poder aterrizar lo disciplinar con esta línea transversal eh, que es exclusiva de las licenciaturas, ¿no? Entonces, esta línea transversal, pues, es lo que vamos a ver, se va a aterrizar en las prácticas realmente. Y ellos no, o sea, siguen aún sobre su modelo rígido y demás. Entonces, cuando hicimos una actividad sobre el escucha activa y no, o sea, no les gusta participar en esas cosas porque se sienten infantiles, y se sienten mal con ellos. Entonces decía, no muchachos, porque es que ustedes precisamente cuando entro a mirar las clases, son profes que tienen niños de 11 años, 12 años, ¿sí? O sea, no son tan grandes, son unos enanos. Y pues eso implica obviamente tener otro tipo de comportamientos frente a ellos y no los tienen. Pero también me lleva a otras sorpresas. Ayer, por ejemplo, hicimos una microclase y uno de ellos, o sea, fenomenal. Él, siempre que yo estoy pues conversando y la cosa, él está rígido. Se llama Santiago, Fray Santiago. Pero ayer cuando hizo la presentación, o sea, una transformación que yo decía, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué hacen esa serie de cosas? Y es muy curioso. Y su comportamiento es rígido, pero pues en el ejercicio que realizó, me imagino que en el aula es así. ¿Sí? Entonces, es curioso. La idea es que ellos, pues también en eso, utilicen algunas herramientas didácticas para que sea diferente las sesiones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que se va avanzando y lo importante es que ustedes puedan, desde ahora, para que no les quede mucho más difícil posteriormente, organizar sus clases, organizar sus sesiones de una manera didáctica y para eso pues estamos mirando estas herramientas. No obstante, yo les voy a cargar también en el curso otros documentos adicionales para que ustedes lo tengan ahí por si necesitan algo que se relacione. Lo que sí hemos podido evidenciar es que a pesar de que existen unos modelos o unas herramientas didácticas específicas para los modelos de aprendizaje, gracias, mi amor. Entonces, ¿vas a saludar, mi vida? ¿Sí? Bueno. ¿Haz así? Hola. Entonces, no obstante, no es el método didáctico no es exclusivo del modelo didáctico. No hay una exclusividad, ¿sí? Pareciera, pero pues yo puedo perfectamente. Señora, mi amor, ya ahorita lo prendo, mi amor, porque se acabó el agua, ¿vale? Me dibujas algo. Bueno, me dibujas algo.
Ahí me hizo un Picasso en la pared que ni se imaginan, muchachos. No me di cuenta. Esta mañana Bueno, estaba lavando la loza cuando volteo a mirar y yo, papi, es una mariposa, pero la ay, mariposa. Dani. Mira, eso Eh, que decías tú ahorita, señora. eso que decías tú ahorita, por ejemplo, respecto a lo de la didáctica, ¿no? Era también como esa pregunta que nos hacías respecto en el foro, ¿no? O sea, que si solo correspondía a la parte educativa, ¿no? Entonces creo Sí. que es, o sea, o sea, sí, inicialmente es así, pero es amplia, amplia, porque por ejemplo en la pastoral, o sea, nosotros de la catequesis no debe ser la clase, ¿sí? Aprendes a hacer los mandamientos, reciba un poco de información sobre Dios, sobre la religión y ya, ¿sí? Sino tiene que ser experiencial. Y eso también yo pensaba, o sea, cómo cambiar la dinámica de la catequesis, que no se convierta como en la clase, los niños, listo, escriben, colorean y ya, y listo, se aprendieron de memoria unas oraciones, no, o sea, eso no debería ser la catequesis. Y creo que pues ahí la didáctica también, obviamente, o sea, aporta, ¿no? Cómo transformar eso para que sea más experiencial, por ejemplo, en el caso nuestro, teológico, ¿no? Porque pues yo les he dicho y también en diferentes escenarios he nombrado que precisamente la licenciatura en teología o la teología en sí tiene un reto muy importante en la transformación de la sociedad. Y si bien tienen unos escenarios, por ejemplo, lo que decía Mike hace 15 días, si no estoy mal, que teníamos que dejar esa visión de que la iglesia es la religión y como todo un proceso muy ortodoxo, sino que también se debe abordar desde lo espiritual, es cómo transformar a la sociedad espiritualmente. Entonces, hay otro tipo de escenarios que ustedes obviamente lo van a tener como, en este caso, como tú le indicas, el proceso catequesis, ¿no? Las estructuras eclesiales van a permitir poder realizar eso. Ahora, esa no es la única forma de que ustedes van a tener contacto con comunidades del conocimiento, sino la iglesia también realiza otro tipo de proyectos de intervención en comunidades, ¿no? Y ahí también hay un reto importante, podernos transformar espiritualmente, ¿no? Y eso no implica que uno tenga un credo, un dogma relacionado frente a una creencia de un ser superior, ¿no? Sino es realmente considero que es estar en paz y en tranquilidad con uno mismo. Entonces, la didáctica obviamente va a ayudar a ilustrar esa serie de cosas. No obstante, también he tenido una experiencia porque en las prácticas, algunos de los chicos están en esas estructuras eclesiales y los padres de las iglesias no les permite utilizar ningún método didáctico. Entonces, romper con la tradición y romper con ese paradigma es un poco complejo, porque ahí uno tiene que entrar a un tipo de negociación con el padre para poder dinamizar de otra manera los procesos de aprendizaje que se están generando desde la catequesis. Porque si no es lo que tú dices, Carolina, pues seguimos en el mismo sentido de que aprendas, aunque la catequesis no tiene un proceso de evaluación, ¿sí? Pero pues aprende a hacerlo de memoria, porque eso es para toda la vida. Y eso lo va a necesitar. Y al final, pues, simplemente el chico que está haciendo la catequesis cumple unas condiciones y normalmente está articulado a cumplir esas condiciones es porque el papá y la mamá lo obligaron a realizar la catequesis, pero no es por algo que a él le nazca, ¿no? O porque en la misma institución educativa los obliga. ¿No? Entonces, para poder romper con esa obligación, que es también una de las cosas más difíciles, eso no significa que todos vayan obligados porque hay unos que voluntariamente lo hacen, pero el común denominador es que efectivamente sientan un sentimiento de obligación y pues eso no tendría ningún sentido. Pero bueno, pero pues sí es importante y es precisamente esa estructura, ese modelo didáctico que va a marcar una diferencia entre las diferentes estructuras que ustedes manejan al interior. Entonces van a decir los chicos que hicieron la catequesis allá, es muy bueno hacerlo porque se los recomiendo, vayan. ¿Mm? Porque es totalmente diferente a lo que siempre lo hemos hecho, ¿no? Además es un año, entonces un año donde tenemos que hacer actividades, cosas. Y, y, y eso era lo importante, muchachos, de lo que revisaba en teorías del aprendizaje con el modelo tradicional,
que el modelo tradicional esencialmente está viendo al estudiante, que estamos hablando entre un rango de 5 a 15, 17 años, como un adulto, como un adulto. Y ese es uno de los grandes paradigmas de ese modelo tradicional. Entonces, eso es lo que precisamente hay que empezar a romper y a fragmentar para que no tengamos ningún inconveniente. Juan David, ¿tú cómo te has sentido? Bueno, profe, en cuanto a la materia ha sido interesante, pues las lecturas que Son tienen una sencillas, vinculación. ¿no? Eso Sí, no, señor, o sea, sí, no me son puedes muy decir que concretas. esas lecturas tienen un grado de complejidad, porque ahí sí es que no les creo. No, las lecturas van muy enfocadas, o sea, muy coherentes, digamos, con lo que tiene que ver con la didáctica. Me sentí un poco perdido, honestamente, la semana pasada haciendo el trabajo, que por cierto, pues no entregué en el tiempo debido, pero cuando vos planteaste el tema del mapa mental para explicar el mapa conceptual, yo dije, ¿cómo así? ¿Qué es lo que hay que hacer? La verdad que divagué mucho, casi no, bueno, dije, pues voy a poner y creo que me quedó mal porque no tenía cara de mapa, ¿qué? Mental. Bueno, más un tema también del manejo de herramientas, ¿no? Porque yo solo he manejado CMap Tools, sé que hay otras, pero creo que es con la que más me he sentido, o bueno, tal vez no he experimentado en otras más bien. Ok. Entonces ahí en esa parte pues sí me gustaría igual profundizar en el tema de, me gustan mucho este tipo de estrategias, pero creo que son más complejas, o sea, ¿Cuáles requieren herramientas tiempo, ¿no? digitales y virtuales? No, me refiero a las estrategias de mapa conceptual, mapa mental. Me parecen que son muy interesantes porque demandan de hacer una síntesis, ¿no? Y de usar los términos, ¿no? O sea, conceptos y las conexiones que hay entre ellos. Entonces, ese tipo de estrategias me gustan, pero pues sí creo que me falta más trabajar en ello. Ok. Y nada, así como hablaba Diana, a mí también me gusta mucho la historia, no tanto la patrística como tal, pero veo que la historia como un elemento de acercamiento y de diálogo también ecuménico e interreligioso, ¿no? Pues yo vengo de una tradición que no es católica y me llama la atención que igual uno se da cuenta que, o bueno, yo por lo menos me doy cuenta que en el ámbito del cristianismo protestante, no he visto un trabajo, bueno, tampoco conozco, pero lo que he leído no he visto un trabajo que, por ejemplo, en el ambiente escolar se profundice, por ejemplo, en la historia de nosotros como iglesia y cómo a través de entender las diferencias que hay entre distintas tradiciones también podemos generar un diálogo enriquecedor, ¿no? Entonces creo que también me voy por el lado de Diana, me gusta mucho la historia y lo veo como un elemento de diálogo y también de identidad, que cuando yo pueda hablar con un católico como cristiano sepa también de dónde vengo, tenga referentes de aquellos teólogos también que han aportado a mi tradición y no simplemente diga, no, yo creo en la Biblia y ya. No, pero eso tiene todo un componente histórico, tiene todo un componente de propuestas metodológicas respecto a la interpretación de las escrituras, o sea, hay todo un componente que se desconoce en la mayoría de casos. Epistemológico. Epistemológico, correcto. Entonces, a nivel, digamos, de lo que me visualizo, me gustaría profundizar en eso y lo empato con la didáctica también, pues teniendo en cuenta, por ejemplo, también con la lectura del taller, cómo integrar lo teórico y práctico, teniendo en cuenta que el taller tiene como objetivo facilitar una educación integral, ¿no? Y normalmente el componente de historia suele ser demasiado, como decía Diana, de pronto catedrático y se cae pues en un desinterés, ¿no? Por parte de quienes pretendemos educar, ¿no? Entonces también me llama la atención cómo podría hacer este componente más dinámico. Ok, bueno, pues tendríamos que mirar algún tipo de herramienta que nos permita, por ejemplo, podríamos abordarlo desde el trabajo colaborativo, por ejemplo. Si bien uno aborda la historia y normalmente en la historia está asociada con unos hechos históricos relevantes, pero al interior de esos hechos históricos hay unos personajes relevantes, ¿no es cierto? Entonces lo que uno puede, un juego de roles, por ejemplo.
Entonces, que los estudiantes asuman un rol específico con alguno de los próceres de la historia o lo que, bueno, el contenido que nosotros vayamos a desarrollar, y el estudio lo haga esencialmente de esos sujetos que ellos van a interpretar, ¿sí? Y se empieza a construir ahí un saber. Obviamente el rol del docente es poder dar una línea clara y coherente para que ellos puedan empezar a jugar y a interpretarse entre ellos, ¿sí? Y que haya una conexión, porque si no, no, entonces serían cosas aisladas. Pero eso podría ser una forma y sería interesante, ¿sí? Claro, yo cuando vi historia en la universidad, pues a mí también me gustó mucho historia colombiana. Sí, o sea, era así muy catedrático. La profesora lo que hacía, además que era una profesora súper odiosa, tomaba a las personas de ejemplo, pero era muy pasada con los estudiantes, ¿sí? Y bueno, pues era sí, un modelo muy tradicional ahí, entonces lo que decía la lectura, los hechos eran muy precisos, las fechas deberían ser muy precisas, uno no tenía un margen de error, entonces uno podía decir entre 1450 y 1455, no, tenía que ser la fecha exacta. Pero bueno, pueden ser actividades que podemos empezar a trabajar muy, muy importantes. Diego, su merced. Bueno, profe, pues a mí sí me ha gustado ese semestre. Creo que los profesores comprendieron que la virtualidad no es dejar cantidad de trabajos, ¿no? Porque el semestre pasado creo que estábamos bombardeados con todas las materias. Sí, ese semestre ha sido un poco más calmadito y creo que ha estado más centrado, ¿no? Frente a, pues, a cumplir algunos objetivos, no en cantidad, sino de pronto, pues, algo muy particular. Entonces me ha gustado. Igual, pues, anhelo volver a la presencialidad, ¿no? Creo que es un gusto, ¿no? Frente a lo que se pueda trabajar. Creo que la cercanía, el contacto, el poder ver, el poder, sí, muchas veces el cuerpo también expresa, ¿no? Lo que uno puede estar sintiendo. Entonces creo que la parte de la corporalidad frente al otro es muy importante frente a la formación. Es que Y más nosotros porque somos muy somos, proximales, y la ¿no? lectura no somos sociales. Y es eso. Entonces, muy difícil ahí estar, si bien sí trabajamos a veces conectados y a veces nos conectamos para hacer trabajos, pero no es lo mismo, ¿no? Frente a ir a una biblioteca o estar sentado en tomar tinto y poder hablar. Es Entonces, extraño. Yo yo también. también, muchachos. Pero Pues aún creo no que sabemos, pero un rato, realmente no se sabe si el próximo semestre sea presencial, muchachos. no, no, ya no. No, eso va hasta el Sí. 2021, 2. No. Que hasta que no haya vacuna, no va a haber apertura. En Brasil ya van a empezar a vacunar en octubre. Pues es que aquí Sí, hay unas acá en Colombia discusiones ya trajeron. fuertes, ¿no? Rusia, por ejemplo, yo lo leí esta mañana. Rusia dio unas vacunas gratuitas, Y va a dar gratis. no me acuerdo a quién. Sí, 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 Y los va a dar. Colombia va a pagar 106 millones de dólares por las vacunas. O sea, pero, o sea, una Que vacuna no de seguridad vayan a mundial. inventarse el cartel de las vacunas, como aquí en No, todo. es muy curioso, ¿no? Que somos muy recursivos, todo es plata. Todo, o sea, es Cartel de increíble el vacunas. nivel Ay, y el nivel de ignorancia, o sea, es como, yo no sé, si es que, lo voy a poner en términos de María Fernanda Cabal, si es que la vacuna trae unos microorganismos de la Unión Soviética para volvernos todos comunistas. Sí, o sea, eso no tiene ninguna Ojalá lógica. Profe, pudiéramos hablar ruso. Señor. pero yo no lo llamaría ignorancia. No sé si ustedes, hay un documental que salió en Netflix que se llama Los dilemas de las redes sociales Ujú. y muestra cómo de una u otra manera buscan algún tipo de prototipo de personas y forman verdades en las personas, ¿no? En los usuarios. Entonces, para ti la Tierra es plana y te dan todos los argumentos para creer que la Tierra es plana, ¿no? Así no lo sea, pero te dan todos los argumentos y pueden haber un grupo de personas, no sé, 1000, 2000 personas que apoyan esa teoría, ¿no? Y eso hace las redes como que conduce y miran cuál es como tu perfil, ¿no? Para que te Como llegue que esa información. sí, entonces, y ellos están completamente orientados a que eso es, ¿no? Y se instruyen en eso y hay teorías sobre eso y se argumentan sobre eso y uno dice, "Ush, pero hay Sí, veces porque que también, pues, como a mí me hay tanta pasaba algo información muy o curioso. desinformación".
A mí me pasaba algo muy curioso. Yo no sabía, o sea, yo revisaba cosas por Facebook y estoy que me compro unas herramientas hace rato, pero aún no encuentro cuáles. Y la mamá de la niña me dijo, Víctor, pero si tú busca por Google herramientas, o no, busca otra cosa, nada que tenga que ver con las herramientas, porque toda la publicidad que tengo en Facebook es de herramientas, ¿sí? Como el Make algo, ¿sí? Entonces me puse a Sí. buscar camisetas y cierto tipo de camisetas. Y esa información me sale en el Facebook. O sea, si yo la En el busco correo, en todo lado. en todo lado, o sea, es una vaina como está todo tan sincronizado que es a bombardearte Que para ya que lo todo, sí, nos compres. tiene todos vigilados. Es Yo horrible. decía, "Uy, Miren pero el documental, es súper chévere. puedes tener el El enlace profe por que tiene ahí. una hija, ellos decían, ¿cómo, profe? ¿El enlace lo tienes? Está en Netflix. No sé si esté por internet. Ah, no, yo no Voy a tengo. mirar ¿Cómo se llama? el dilema de las redes sociales. Y entonces, por ejemplo, ellos eran ejecutivos de Facebook, de Instagram, Twitter, toda la dinámica y toda la parte de estructura, ¿no? Para que sea novedoso, para que la gente pueda estar en más tiempo. Entonces, las estrategias, un like, ¿cuánto vale, no? En cuanto a la parte de publicidad, tu amigo está cerca, salúdalo, entonces tratan de captar a la persona. Y decían que un niño no debería tener celular, por ejemplo. Un niño no debe estar dentro de las redes sociales y él recomendaba que pues hasta la preparatoria, imagínense. Entonces me decía, bueno, ahí da sus argumentos, ¿no? Frente a la exposición que se tiene un niño a las redes sociales. Ya, mi amor. Bueno, Milcia es nuestro representante del Huila. Presente. ¿Cómo vas, mi hermano? ¿Qué tal esa Bueno, salud? gracias a Dios, ¿Todo bien. bien? Sí, después de que tengamos salud, lo más importante. Y pues Sí. poco a poco vamos saliendo adelante. Ujú. Gracias a Dios. Bueno, ¿cómo te has sentido? Porque tú sí estás lejos. Eh, bueno, bien, pues la verdad, falta es como la experiencia, porque pues yo nunca he tenido como la oportunidad así de dar clases en un colegio, pues como decía antes, ¿no? Catequesis, así, en fin. Pero pues tener la oportunidad de enfrentarme todos los días a un a un salón, a un grupo de estudiantes, no. Pero pues gracias a Dios, lo más importante es que estoy como aprendiendo las bases y pues con el deseo de aprender y si es la voluntad de Dios, pues después poner en práctica esta vocación. Milcia, es una pregunta. Sí, señor. Si hay presencialidad, ¿te devuelves para Bogotá? Es que yo estoy en Bogotá. Ah, yo pensé que estabas en el Huila. No, señor, yo estoy aquí en Bogotá. Ah, pero tú habías Sí, estado unos sí. días en el Huila o no? ¿O yo soy el errado? No, yo soy de Huila, sí. Yo soy de por ahí de un pueblo que se llama La Plata. La Plata Huila. Ajá. Ah, yo pensé que estabas Y allá. no, yo estoy acá en Bogotá. Ah, ok. Yo apenas voy que para 2 meses que salí del seminario. Es que estás recién salido. Sí, claro, yo estoy recién desempacado, dijo un compañero. Entonces yo salí el 5 de julio. Sí. ¿Tú a qué Entonces, orden pues pertenecías o perteneces? se llama Misioneros de la Divina Redención. Ok. Sí, ella es relativamente nueva, ella nació en el 45. Vale. Entonces yo estuve 8 años con ellos y, y pues pasó lo que pasó y ya. ¿Tú tienes otra profesión, Milciades? No, señor, Ah, ok. Solo no. estabas con... Padre de familia ahora. Ah, es que eso es otra cosa. Sí, sí, Bueno, Milciades, me alegra mucho. Y sí, sí. finalmente, Wilson. Pero pues vuelvo, profe, bien, estamos contentos y ahí aprendiendo. Ok, Milciades. Bueno, me alegra bastante. Y también compartir con ustedes, ¿no? Wilson. Señor, Y entonces, entonces, ¿como de qué o qué? Montañero. Si no se Ay, le habla al profesor. montañero este. Ah, pues que a veces me dicen que hablo rolo, te me va a tocar meterme con el país ahorita. Y si no, No, pues no, no. ¿cómo? Jamás se te ha dicho. Nunca.
Bueno, Wilson, entonces, ¿cómo te has sentido con el proceso? Wilson ya habló, profe. Yo Ah, ya sí, hablé, fui el pues ya hablamos primero, todos. profe. Ah, bueno, súper bien. Sí, ya. Bueno, muchachos, pues simplemente este es como un momento de estar tranquilos, ¿sí? De preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, que me parece también que es un ejercicio importante. Muchas veces uno como docente no hace ese tipo de actividades y el detrás de estos encuentros sincrónicos es que a pesar de que estemos sentados al frente de un monitor, no dejamos la condición de seres humanos y como seres humanos vamos a tener algunas dificultades, algunos problemas, algunas alegrías, ¿no es cierto? Algunos logros y es en términos de la construcción de comunidades, pues tenemos que generar también unos vínculos de hermandad independientemente de los procesos que nosotros llevemos aparte, ¿no? Y eso es lo que va a permitir realmente construir y tejer un sentido social al interior de las instituciones educativas. Yo me he llevado también una sorpresa muy grata acá, y es que los grupos como no son tan grandes, de 35, 50 personas, y todos van prácticamente nivelados, son muy unidos, ¿no? Y entre se hacen sus chistes, su chanza, y eso es muy, o sea, me parece muy agradable. Y pues obviamente la excepción no es este grupo, o sea, ustedes también ya llevan 3, 4 semestres que han estado los 5 ahí, y sé que se apoyan, y sé que de una u otra manera también hablan y dialogan entre ustedes, Y eso y que eso es faltan, profe. importante. Faltan Sí. como 3 ¿Faltan 3? que se homologaron esa materia, pero somos un grupo, somos como 8 o 9. Eran los que estaban cuando ingresé hace la semana Ah, bueno, pasada. ellos y hay unos más, sí, porque hay unos franciscanos también. Entonces el Ah, grupo ok. somos como 16, el grupo completo. Y Juan David, pues es el que pues, nos tocó. Estamos Soy tratando de el hermano convertirlo, pero no queremos. Ese es el infiltrado, el soy infiltrado. el anátema. Vamos a ver si lo convertimos. Si al final lo confiesa quién, Wilson. Yo me haría, si me convierto, clérigo de San Beato. No, no sé. Ave María. Eso. Ya entró La a, rosca, Ay, la rosca. Lo que en hace la duda, plata, ¿no? ¿sí ve? Ay, ese Diego. y el que le va a decir a Jefferson, cree que le está haciendo promoción vocacional. Lo está perdiendo. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver ya el formato de currículo. Este es un formato sencillo. Por favor, me confirman si lo ven. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí Ya lo está? vemos. Sí, ya se está viendo. Ok. Bueno, siempre muchachos, así sea una encuesta o algún tipo de otra actividad, eh, la parte introductoria de eso van a ser los datos generales, ¿no es cierto? El nombre, apellidos, número de identificación, esa serie de cosas. En este caso, cuando hay un diseño, pues ese nombre, esos apellidos va a ser de la institución educativa y del nombre de la asignatura que nosotros vamos a dictar, ¿sí? Entonces está la institución académica o académico, ese es el nombre de la institución a la cual ustedes pertenecen. Si no la tienes, se la inventan, no hay problema, se la Profe, inventan. eliminamos, donde dice institución académico, borramos y ponemos Colegio San Beato, por ejemplo. O Sí, dejamos, o le pones 2 puntos y el nombre, ok. ¿sí? O sea, acá ponemos 2 puntos. Institución académica. Perdón, porque se me ofrece. ¿Sí? El programa. Entonces, hay un núcleo básico del conocimiento. ¿A qué núcleo básico de conocimiento ustedes pertenecen? La asignatura que pueden dictar, porque digamos que si va a ser una asignatura ética moral, pues pertenece a competencias ciudadanas. Si va a ser la asignatura de educación religiosa, pertenece a la de ciencias sociales. Ahí cambian, ¿sí? Lo mismo que sería la historia, ¿sí? Esa sería Historias de ciencias ciencias sociales, esa sociales, parte. exactamente. Profe, pero ¿se puede articular en ambas? Depende de la propuesta, No, digamos, o- no, porque pues perteneces a una línea, ¿sí? Ahí no hay una dualidad de los núcleos básicos. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de matemáticas, pues pertenece al núcleo básico de matemáticas y digamos que
si voy a hablar de la interpretación del número, yo no lo voy a asociar a la línea de humanidades y lingüística, por ejemplo, ¿sí? Más que obedece a una interpretación, ¿no? Digamos, un porcentaje se debe interpretar, pero pues la interpretación obedece a la lógica y la estructura del núcleo básico de matemáticas, ¿sí? Entonces, por eso es que va solamente en uno. Área de formación. Entonces, si esa asignatura es disciplinar o no, ¿qué vas a hacer, mi amor? A ver. Si esa asignatura va a ser disciplinar, si es transversal, bueno, eso de pronto se lo pueden inventar, no hay ningún problema. El nombre del curso. ¿Mm? Si tiene algún código. Profe, pero digamos, si es educación religiosa, ¿el programa cuál es? No, el Entra programa, acá el programa sería el núcleo básico Sería el área. o el área, sí. Ese núcleo básico del conocimiento lo pueden encontrar en el Ministerio de Educación Nacional, escribe núcleos básicos de conocimiento, en la ley 115 del 94 o en el Consejo Nacional de Acreditación. Para que porfa lo tengan ahí en cuenta, ¿vale? ¿Listo? Entonces buscan a qué pertenece ese núcleo básico y el nombre del curso, dependiendo del que ustedes vayan. Si no, pues, se lo inventan, o sea, no hay ningún problema, o sea, por eso no va a haber ninguna dificultad. El semestre del año, pues aquí pues sería el año académico, ¿sí? Este tema de los créditos académicos es más para la educación superior, pero sí lo podemos abarcar desde el número de horas, ¿sí? Entonces, 1 hora, 2 horas, lo que dure. HTP son horas de trabajo presencial. HTO son horas de trabajo, no, HTA, horas de trabajo autónomo, pero pues aquí no lo vamos a hacer. El tipo de curso, entonces, ese tipo de curso es teórico, teórico práctico o es práctico. Entonces, colocan aquí una X, dependiendo de qué es. Pero si es religión, educación religiosa, son teóricas. Historia es teórica. No, ¿Sí? Sí, pero porque si podemos hacer algo práctico dentro, o sea, si por No, ejemplo yo una desarrollo, cosa, ojo con eso. exacto, Una cosa es que utilicemos alguna herramienta didáctica para que el curso sea práctico y dinámico, pero la esencia del curso es teórica. Cuando yo hablo de un curso teórico práctico, por ejemplo, estoy hablando, en el caso de la educación superior, de prácticas educativas, porque profe, necesariamente, pero señor, me genera duda porque si decimos que la religión o la práctica de las ciencias religiosas no es de conceptos, sino de vivencias, eso sí es lo que se busca, ¿no? Porque pues no creo que, o bueno, no sé, si los colegios busquen como tal a que la gente se aprenda conceptos y oraciones y eso, porque creería que no es el fin. no, porque recuerda Después que diría que es, eso obedece al modelo pedagógico. ¿Sí? Entonces, si mi modelo pedagógico de la institución educativa está basado también en el pensamiento crítico, mi asignatura en educación religiosa tiene que promover ese pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, digamos un ejemplo, vamos a hablar del Arca de Noé. ¿Qué es lo que interpreta cada uno del Arca de Noé? O sea, eh, se me olvidó el término que iba a utilizar. Metáfora del Arca de Noé, de qué les sirve a las personas, ¿sí? ¿Para qué les sirve? ¿Cómo las logran interpretar? Etcétera. Entonces, eso también obedece al modelo, ¿sí? Ahora, si a mí me toca aprenderme el Arca de Noé y recitarlo como tal fue la historia o la metáfora, pues no tendría ningún sentido y el modelo sería un modelo tradicional, ¿sí o no? Si fuese un modelo, etcétera. Pero en esencia lo que quiero decir
es que efectivamente ese tipo de asignaturas son teóricas porque no generan una, o sea, sí van a generar una práctica subjetiva, pero no hay una combinación entre un espacio para poder realizar la práctica, por ejemplo, un laboratorio, ¿m? Y la combinación con lo teórico. Por eso es teórica, ¿sí? Teórico-práctico es eso, la combinación entre la clase magistral y un laboratorio. Y práctica, pues ya es, obviamente, la práctica como tal. Asociado a proyecto integral, bueno, eso no, eso sí, porfa, omítanlo. El profesor, el nombre de ustedes, el correo electrónico institucional de ustedes no manejan los correos institucionales, ¿no? De la universidad, ¿verdad? Fecha de actualización. Lo tenemos. Lo tienen, pero no lo manejan. Profe, una pregunta. Por ejemplo, yo manejo mi correo institucional, pero del colegio. No, pues pones ese. Pero la idea es que, por ejemplo, para mí poderlos aceptar en el curso Moodle o en el aula virtual, me tocó buscar sus correos electrónicos institucionales, porque el personal no los ubicaba, ¿sí? Entonces, si yo les voy a enviar una información, pues te voy a la información al correo institucional, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Aunque pues yo siempre les aviso por WhatsApp, ¿no? Fecha de actualización, pues la fecha vigente. Diseñador del curso, pues va a ser obviamente el mismo docente, es decir, ustedes. Fecha de elaboración y fecha de aprobación. La fecha de aprobación, pues yo la puedo dar. ¿Listo? Bueno. Contexto general del curso. Perdón, hago aquí una cosa. Ese contexto va a ser, va a ser, digamos, en esencia, la justificación de la asignatura que ustedes van a dictar. Ahora la pregunta es, ¿cómo realizan la justificación? ¿Sí? Si ustedes han hecho trabajos donde deben realizar algún tipo de justificación, muchachos, o no lo han hecho hasta el momento. Sí, para modelos pedagógicos hicimos. Pues los ensayos sería. Sí. Pero es que el ensayo no es una justificación, ¿no? Ah, No, ok. no, no, Pero o la sea, el ensayo cuando tú introducción, justificas ¿cierto? el problema que vas a... Claro. Exacto. Ujú. Ah, ok, ya Como entiendo. en el... Sí, sí. Ya te entiendo. Bueno, entonces la justificación va a ser ese capítulo, y de hecho también en la investigación, donde vamos a buscar la necesidad de la asignatura que nosotros vamos a dictar. ¿Mm? Es la necesidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la asignatura? Ahí es donde normalmente la justificación va muchas veces formulada a partir de unos hechos históricos, pero como nosotros no contamos con eso, entonces tenemos que plantearla en términos de cuál es la necesidad de la asignatura para que haga parte de ese plan de estudios y poder transmitir cierta información a los estudiantes para su proceso de formación. ¿Cuál es la necesidad ahí? 3 cuartillas, no es más, 3 o 4 cuartillas, listo. Pueden generar preguntas, claro, y pueden ir allí las preguntas, no hay ningún problema por eso. Hablamos de un objetivo general y objetivos específicos. Aquí es donde vamos a desplegar lo que vimos nosotros de objetivos estratégicos, muchachos, ¿sí? Es en esta parte. Entonces, obviamente, yo voy a revisar todo el formato, ¿sí? Pero me voy a centrar especialmente en la formulación de los objetivos, ¿vale? Entonces, eso nos implica, pues, echarle como una lecturita otra vez al documento por encima para poder plantear muy bien los objetivos. Un objetivo, Profe, señora. ¿puedes repetir otra vez un momentico? Es que se me fue el internet. Lo de los objetivos generales específicos, que dices que estrategias, no sé. No. Recordemos que los objetivos aquí los vamos a formular a partir de el ejercicio que hicimos de la clase que tuvimos con los objetivos específicos. ¿Te acuerdas? ¿Las lecturas? ¿Objetivo de aprendizaje? De aprendizaje hace 15 días, sí. Ajá.
Exacto. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes formulen realmente unos objetivos que sean claros y coherentes. Entonces, voy a dar unas pautas para que ustedes lo tengan en cuenta. El objetivo general, en esencia, es hacia dónde queremos llevar el curso, hasta dónde va a llegar, ¿sí? Para esto, nosotros debemos primero tener un verbo en infinitivo. ¿Sí o no? ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? El ar, Ar, er, ir. Los que terminan en ar, er, ir. ¿Sí o no? Listo. Entonces, ustedes van a buscar algo, este es como un tic, algo que se llama taxonomía de Bloom. ¿Listo, muchachos? Allí va a haber unos cuadros donde están, dependiendo del tema que nosotros vayamos a escoger, podemos seleccionar un verbo de esos en infinitivos. Esa es una opción. ¿Listo? O pueden escribir verbos en infinitivo y les van a salir unos cuadros gigantescos en Google. Un tiempo, ¿sí o no? Es decir, en este caso sería para el periodo académico 2022, un ejemplo. Un espacio, entonces el espacio hace referencia obviamente al lugar, ¿no? Allí dentro de este objetivo principal, ¿sí? Sí, es una estructura que normalmente manejo para la formulación, entonces las quiero compartir a ustedes, ¿vale? Yo sé que quizás algunos otros profesores o ustedes ya tienen unas estructuras montadas para la formulación de los objetivos. Tiempo, lugar y el modo. Cuando hablo del modo, muchachos, son aquellos adjetivos adicionales que nos van a ayudar a organizar el objetivo específico. Porque si yo dejo, digamos, hablo del verbo infinitivo, el tiempo, el espacio, pues me va a salir, por ejemplo, un objetivo de la siguiente manera. Aprender en el año 2020 condiciones mínimas de educación religiosa en el espacio en la USB, ¿no es cierto? Universidad San Buenaventura, y ya. Ese modo viene siendo estas condiciones mínimas de la educación religiosa, ¿sí? Que no estaba contemplado dentro de esta parte. Entonces, lo que significa es que el modo va a ser esas palabras adicionales con las que yo voy a jugar para poder estructurar y robustecer mi objetivo general, ¿vale? ¿Les muestro un ejemplo de alguno que haya formulado? ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Sí, por Vale. favor. Listo. Pero entonces, perdón, yo borré esto. Ahora, los objetivos específicos son aquellos por los cuales le vamos a dar cumplimiento al objetivo general. ¿Mm? Eso significa que los objetivos específicos no son actividades, porque normalmente lo que nosotros hacemos es actividades como objetivos específicos, ¿sí? Entonces, en lo posible, la idea es que el objetivo cumpla algunas condiciones o cumpla 3 condiciones normalmente, porque hablamos de 3 objetivos específicos del objetivo general. Ya les explico eso con algún ejemplo. Regálenme un momento. Voy a buscar algo que tenga por acá en mi compu. A ver si... ya sé con qué. San Buenaventura, el coloquio. Propuesta de coloquio corregida. Listo. Entonces, muchachos, este es el documento que me tocó formular. Había pues una parte introductoria.
¿sí? Que había hecho el profe Mario, pero pues era muy poquito. Entonces, ¿qué hice yo? Darle una estructura diferente al documento. Entonces, hice una justificación a partir de el programa de la licenciatura de teología, cuál es la necesidad de mostrar en el coloquio los trabajos y demás que los estudiantes y docentes han realizado en su vida académica, ¿sí? Para eso, pues, encontramos 4 líneas de investigación, por ejemplo. Eso se les va a llegar a ustedes al correo para que después lo lean. El desarrollo de cada una de las líneas, ¿sí? Y están los objetivos. Entonces, miren, mi verbo en infinitivo, generar espacios de reflexión colectiva entre estudiantes y docentes sobre el conocimiento teológico, con el interés de maximizar y visibilizar los logros y avances obtenidos en los diversos procesos de investigación. Ese es el modo. Exacto, con miras el fortalecimiento de los diferentes programas académicos en teología, ¿sí? Entonces, nosotros si acá miramos, está generar, que es el verbo en infinitivo, ¿no es cierto? La investigación, el lugar son los programas académicos en teología, ¿sí? Entonces, estoy cumpliendo esas condiciones. Entonces, lo que hago es traer otro tipo de palabras para darle una forma y un sentido a mi objetivo. Ahora, aquí voy a relacionar 3 objetivos específicos que nacen de mi objetivo general para poderlos cumplir. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Este va a ser una de mis premisas formuladas. ¿Sí esto son las premisas? Apreciados filósofos. Es como el punto de partida, ¿no? Lo principal, no sé. Lógica filosófica o lógica aristotélica. Me la abrebocas. No, las premisas son, dentro de un párrafo existen Filósofo. las ideas, ¿sí? Dentro de un párrafo hay ideas, pero para el estudio de esas ideas, como se deben abordar es a partir de las premisas, que es lo mismo. Y normalmente un párrafo está constituido por 3 premisas, según la lógica filosófica aristotélica, ¿sí? Entonces está la premisa principal, la premisa secundaria y la conclusión. Entonces, si yo manejo esa misma estructura, estoy diciendo que mi premisa principal es esta primera, con el interés de maximizar y visibilizar los logros obtenidos en los diferentes procesos de investigación. Esa sería mi segunda premisa. Y mi conclusión o la premisa final, con miras en el fortalecimiento de la teología, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a buscarle un objetivo específico a cada una de esas premisas. Primero, generar espacios de reflexión colectiva entre estudiantes y docentes sobre el conocimiento teológico. Para cumplir esa primera condición de mi objetivo general, lo que voy a realizar es la articulación o articular la producción académica. ¿De quiénes? De los estudiantes y docentes. ¿Sí? Y para eso necesito crear espacios de intercambio de experiencias significativas entre los mismos. Ese espacio de experiencia es en esencia el coloquio, ¿sí? Entonces ahí estoy cumpliendo mi primer premisa o mi primer idea dentro de mi objetivo general. El segundo, con el interés de maximizar y visibilizar los logros. Compartir información del nuevo conocimiento teológico. Estoy diciendo que en ese espacio académico voy a compartir información. ¿Para qué? Para maximizar y visibilizar pues, los logros del quehacer teológico. ¿Por parte de quiénes? Nuevamente de los estudiantes y los docentes, ¿no es cierto? Y mostrar los avances obtenidos, entonces, generando en los diferentes espacios académicos institucionales. Y finalmente, con miras al fortalecimiento de los programas académicos en teología, aportar al debate académico por medio de la participación de estudiantes y docentes. No son actividades, ¿sí ven? Porque la actividad iría dirigida como, por ejemplo, crear un debate académico. Eso es una actividad. Diseñar un debate académico. Eso es una actividad. Entonces no podemos caer en eso. Esa es una forma como yo estructuro
cualquier tipo de formulación de objetivos, ¿sí? Les voy a mostrar otro objetivo general. Sí, profe, porque lo del modo no me queda claro. Sí. Ya O sea, les modo y tiempo, bueno, lugar, bueno, sí, ya como los programas académicos o en qué cosas, ¿no? Pero lo de modo y tiempo, Pero de sí. modo simplemente que sean las palabras adicionales para dar la estructura o darle un sentido a la formulación del objetivo. Ah, ok, ok. Pero dame un Pero segundo y reviso algo. Señor. el objetivo general siempre lo planteas así como en tres partes, digamos, y de ahí salen esos tres objetivos. Así es como lo hago normalmente, ¿sí? Ah, Pero ok. pues ese ya es un ejercicio mío. Eso lo pueden hacer ustedes. Ahora, si hay una dificultad, entonces lo hacemos a la inversa. ¿Y cómo es a la inversa? Identificamos cuáles son las actividades. Esas actividades las agrupamos en tres grupos. Y a esos grupos de actividades le formulamos un objetivo específico para que se cumpla el objetivo general. ¿Sí? O sea, puede ser a la inversa también. Realmente la formulación de objetivos es una cosa de práctica. Espérenme un momento. Que es que no me acuerdo. No, creo que está acá en el que dice Víctor. No. Ah, fundación. Aquí está. No, este no es. Este es de estatutos nexos. Listo. Vamos a mirar. Miremos ese objetivo que es gigantesco, pero es el super objetivo, muchachos. ¿Listo? Esta es una fundación que queremos montar con una amiga y un amigo que es para investigación. Entonces, el objetivo de la entidad es mi verbo en infinitivo. Profe, no lo está compartiendo, ¿verdad? Ah, no, no se está compartiendo. Ya lo vuelvo y lo comparto. Estaba el anterior documento. Vale, muchas gracias. Listo. Ya. Ahora sí, es este. Ahora sí sale artículos. Hace artículo 4 objeto. Exacto. Entonces, mi objetivo ahí, ¿cuál es? Fomentar el desarrollo de las ciudades, pueblos y comunidades a través de la investigación, consultoría, proyectos de innovación e intervención en los siguientes sectores: educativo, social, ambiental, político, cultural y económico, que permita contribuir a la reconstrucción del tejido y la conciencia social de las comunidades más necesitadas y vulnerables, promoviendo la cultura por la paz, la reconciliación, la sostenibilidad ambiental y la participación comunitaria en concomitancia con el sector público y privado, favoreciendo el empleo, el desarrollo general, la sostenibilidad y la promoción de la calidad de vida del país. Ese es un súper objetivo, ¿sí o no? Y hasta suena hasta bonito, ¿no es cierto? No me convenció. Señor. Ya me convenció, profe. Entonces, miremos los elementos. Fomentar vendría siendo mi verbo en infinitivo, ¿no es cierto? El tiempo, aquí no hay un tiempo como tal porque pues digamos que montar una fundación, la idea es que perdure en el tiempo. Entonces el objetivo nunca va a llevar ahí en este caso el tiempo. El lugar. Comunidades es un lugar, pero esencialmente mi lugar va a ser el país. Tiempo, lugar, modo. Y el modo pues viene siendo el resto, digamos, de palabras que me va a ayudar a poder complementar esas tres. ¿Sí? Profe, pero por ejemplo, ahí ese objetivo objeto no es muy general o Claro. ambicioso, Sí. porque uno dice país, y bueno, ¿y cuántas comunidades hay en el país? O cuántas comunidades necesitadas o vulnerables, ¿no? Exacto.
porque pues la ¿Está idea es bien que cuando un se pueda llegar a objetivo es así de amplio, digamos? por eso es un objeto general, ¿sí ves? Pero depende también de qué vayas, o sea, qué vas a formular, porque si tú vas a hacer un proyecto de investigación, tú no puedes dejar un objetivo general tan grande y tan ambiguo. ¿Y por qué? Porque no te va a alcanzar esta vía para poder realizar ese tipo de investigación. Entonces, uno lo que debe aprender, digamos, con la formulación del objeto es primero preguntarse cuál es el alcance y ese alcance hasta dónde podemos llegar. Y ahí ya empieza uno con la formulación, ¿sí? Entonces, digamos, si tú vas a hacer una investigación que te gusta la historia, entonces tú dices, yo quiero investigar todo el siglo XIX. Eso sería general, ¿no? Investigar el siglo XIX. Pero, Sí. y eso es mucho. O sea, bueno, quiero investigar todo el siglo XIX en la historia de Europa. Ush. O sea, no te alcanzaría la vida para hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, lo Sí. que empieza uno es a delimitar. ¿Mm? Digo, no va a ser bueno, va a ser de 5 países europeos, pero no va a ser la historia universal de los 5 países europeos. Voy a abordar un tema específico de la historia en concomitancia de esos 5 países. Por ejemplo, ¿cómo intervino la imprenta en el siglo en el siglo XVII en Francia, España, Portugal y Nueva Inglaterra, ¿sí? Entonces ya lo estoy delimitando mucho más, ¿no? ¿Sí ves? Entonces depende. Entonces tú no lo puedes dejar para, digamos, para una investigación tan amplia porque no te va a alcanzar la vida. Entonces tienes que empezarlo a Claro. reducir. Este queda tan amplio y tan ambicioso porque es una fundación para trabajar. Entonces Ok. nos permite tener O varios sea, entre más amplio es aspectos. mejor, digamos, en el caso, por ejemplo, de una fundación, ¿no? Claro, claro, porque es que El campo de acción, porque si no lo limitaría. Lo que pasa es que para crear una empresa, entre más amplio el objeto, le permite desarrollar más actividades. O sea, no se limita para después diga, no, su objeto no le permite Ah, hacer esto. ok. Es lo que le permite es como tener más apertura a otros proyectos futuros que no los están contemplando acá. Entonces, exacto. al ser tan amplio, puede, en un futuro, pues, dar apertura a otras cosas sin Sí, necesidad de modificar sus estatutos. hay unos códigos que son los que están por acá abajito. Esos códigos pues uno los revisa para que se ajuste también a las condiciones, todas estas actividades que ven ahí, ¿sí? Entonces precisamente es para que se ajuste a ese tipo de objetivo. ¿Mm? Por eso en una fundación es general. Carolina, te veo con cara preocupada. Si hacemos muy bien este ejercicio de los objetivos y nos planteamos unos muy buenos objetivos, después nos va a ser fácil, muy fácil. Dime. Pues sí, no, sí, o sea, toca pues hacer el ejercicio y ahí es donde pues se mira No te preocupes, cómo para eso pues va. vamos a hacer las orientaciones pertinentes hasta que la logremos, ¿sí? O sea, la idea del proceso de formación es ese. ¿Listo? Ese simplemente es un ejemplo. Entonces, vamos a seguir con nuestro formato. Que no pensé en demorarme tanto, la verdad. Formato de currículo. Vale. Entonces ya miramos y los objetivos específicos, pues sabemos que se deben cumplir el objetivo general. Problema de discusión del curso. Entonces, vamos a identificar un problema principal, ¿sí? Del cual vamos a abordar el curso. Entonces, digamos que, Mike, ¿tú en qué lo vas a trabajar? O Wilson, el curso que van a diseñar. Pero es sobre religión, pero no tengo el tema como tal. Ok, bueno, yo voy a decir una vaina ahí, ¿sí? Entonces, el problema Misterio principal de es, Dios. señor. Misterio de Dios, por ejemplo. Tan católico. Ambicioso. No, pues eso nos llevaba ya a la Trinidad. Le sirvió lo de la conferencia de Cristología de hoy. Oye, es súper chévere toda la parte antropológica. Es que eso es un tema de abordar. Siempre que no hay un tema es la parte antropológica. Sería súper chévere trabajarla en un grupo de religión y catequesis. En la concepción de persona, ¿no? Entonces, bueno, listo. El problema de discusión del curso es que deben identificar un problema que quizás ya se haya abordado o que no se haya abordado, ¿sí? ¿Por qué?
Porque ese problema lo que nos va a ayudar a nosotros es poder empezar a trazar cada uno de los objetivos, es decir, de el contenido del tema para abordar ese problema principalmente. Digamos que si el problema es que no tenemos unas bases espirituales sólidas, que es lo que hemos identificado, pues las actividades y el contenido de los temas va a estar asociados a fortalecer esa parte espiritual. Para eso planteamos el problema. Señor. Este que estamos haciendo nosotros, ¿lo podemos hacer solo para un semestre o toca para todo el año? ¿O para un periodo? Ya miramos, no te preocupes, ¿sí? Sí, porque dependiendo de eso van los temas. Yo diría que lo dejáramos solo para un semestre. Profe, ¿qué 16 posibilidad hay sesiones, nada más. de que nos envíes un documento de estos así como, o sea, tal cual como nos lo enviaste, pero ya hecho, digamos, para tener una referencia un poco más clara? Hágale el Cara del trabajo. profe. Sí, no, profe, pero ese no no me escoge nosotros. no te preocupes. O sea, Juan, no te preocupes que si precisamente hay algún tipo de error, pues la idea es corregir el error, porque ustedes se van a enfrentar a esto también. O sea, yo no quiero que lo hagan tan profundo. Cuando llega al colegio le decir al rector que le dé uno diligenciado. Que no lo vamos a hacer tan profundo porque este formato es objeto de estudio en una asignatura que se llama evaluación y currículo, ¿sí? Entonces simplemente es algo general. Okay. No, yo no necesito que lo hagan perfecto, sino que tengan una estructura en la cabeza, punto, ¿sí? Porque aquí lo que yo quiero ver realmente que ustedes se fortalezcan es en los objetivos de aprendizaje, señora mi amor. Bueno, mi amor, yo ya voy, ¿vale? Ya voy a terminar. ¿Listo, mi vida? Bueno, perdón, muchachos. Competencias. Entonces, van a buscar cuáles son las competencias que van a fortalecer en ese proceso de clases que van a dictar. ¿Sí? Y las describen. Entonces, competencia 1, tal, 2, 3, ¿sí? La cantidad de competencias que quieran hacer no necesariamente son todos esos punticos que están acá. Resultado del aprendizaje, es decir, que cuando cumplimos nuestros objetivos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado con los estudiantes en su proceso de aprendizaje? Si realmente ese resultado debe ir articulado a que se cumplan las competencias, ¿sí? Entonces, para eso, pues tenemos que revisar si el modelo educativo, el modelo pedagógico, perdón, se está ajustando a las realidades porque el resultado obedece al modelo pedagógico, ¿sí? Entonces, ¿qué resultados se van a esperar para esa asignatura en específico? Señor. ¿Esa que usted está haciendo es flexible? O sea, ¿se puede modificar en cualquier momento o se procura no hacerlo? Sí, claro, hay modificaciones. Es decir, por ejemplo, el contenido, puedes guiarte, Juan, con el contenido analítico de la clase, por ejemplo, que más o menos es la misma estructura. Okay, ¿Sí? Sí, similar. Es Tiene una similar. clase didáctica. Ya tiene el trabajo hecho. Pero entonces el resultado articulados a eso, muchachos. Es decir, todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, a dónde direcciona o a dónde dirige al estudiante en formación, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de ese estudiante en específico? Entonces, tener unos conocimientos sólidos con respecto al tema de educación religiosa, tener una postura crítica frente a tales temas, una persona reflexiva y analítica del contenido religioso que, sí, bueno, eso depende. Depende de ustedes. Y finalmente, aquí, pues vamos a llenar eso, que sería el contenido de los temas semana a semana. Entonces, solamente hagámoslos 6 semanas, nada más, para que eso no quede tan largo, ¿sí? Porque pues a lo otro más o menos hay que demorarnos un tiempito. Entonces, 6 semanas. La competencia, entonces, si ustedes quieren, pueden tomar las competencias que van a realizar acá, no hay problema, así se repitan, no hay ningún inconveniente. Resultados del proceso de aprendizaje, entonces el resultado
Recordemos que ya va a estar acá descrito, ¿sí o no? Entonces simplemente tomamos en la parte principal. ¿Se usa en infinitivo los verbos? ¿En dónde? ¿En los resultados del aprendizaje? No hay necesidad, no hay necesidad, porque pues no estamos formulando unos objetivos tampoco, ¿sí? Entonces ahí podemos utilizar pues ya los verbos conjugados sin ningún problema. ¿Listo? Los ejes temáticos. Entonces, cuando hablamos del eje temático, estamos haciendo alusión a el tema que vamos a desarrollar en esa sesión. Estrategias de aprendizaje. El modelo didáctico que ustedes van a utilizar. ¿Mm? Trabajo independiente. Las tareitas que uno deja para la casa. Y los recursos, las referencias bibliográficas, pero no metamos referencias bibliográficas, no se preocupe. Porque si no... Profe, no tiene si no le gusta dejar trabajos, hay que... ¿Señor? Si no le gusta dejar trabajos, No es obligatorio, pero normalmente las instituciones una educativas... lectura o algo así. Sí, claro. La lectura es un Ok. trabajo independiente, ¿sí? Pero pues la idea es que haya concomitancia entre el eje temático, la estrategia de aprendizaje, que es la didáctica, ¿no? Y el trabajo independiente, ¿vale? ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿Tienen Profe, alguna duda? Dígame. puedes mirarlo un momentico, devolverte a lo del, espérate, problematizador, porque es que creo que ahí interrumpió Juan David y no se aclaró eso, creo. Dice Juan David. ¿Sí? Y tú, Juan Sabía. David, fuiste tú. Ajá. Ay, lo siento. El eje problematizador es generar, o sea, es poder identificar un problema al interior de la asignatura, ¿sí? Entonces, digamos que en el caso tuyo vas a abordar algún contenido, vas a abordar la patrística como un eje historiador. Entonces, vamos a indicar que hay un desconocimiento de las bondades, señora. Escucho, escucho. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que el problema que tú estás identificando es que hay un desconocimiento de las bondades de la institución de la iglesia en el siglo tal, digamos, en los siglos tal cuando están en la patrística. Y lo argumentas. Pero ese es mi problema principal, ese desconocimiento de esas bondades. Que por ende, en la actualidad o en la modernidad, las personas laicas, puedes indicarlo como lo llames, el sinónimo que sea, no importa, señor. Una pregunta. Ahí se puede poner, por ejemplo, quien no conoce su historia está llamado a repetirla. Un ejemplo, ¿se puede poner como un eje problematizador? ¿O es mejor hacer el discurso? Es mejor. Ok. Sí. Sí, porque bueno, en ese caso tú tienes que citar, ¿sí o no? Porque pues esa ya alguien la dijo. Lo han dicho tanta gente que quién sabe qué. Pero creo que ese fue Gaitán, ¿no? Gabriel García Márquez. Es viejísimo, eso viene desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, los israelitas sacan esa frase. Eso dijo el de Pentateuco. ¿Dónde está eso, Diego? Creo que uno se la escuchó fue a Gabriel García Márquez. No, pero creo que el que sí la recita en uno de sus discursos fue Gaitán, si no estoy mal, y eso está escrito en algún lado. Pero bueno, el hecho es que tú identificas el problema Anónimo. principal y lo describes, ¿vale? Entonces, vuelvo al ejemplo que estábamos comentando con el caso de Carolina, el de la historia. Entonces, esa situación lo que conlleva es que en el tiempo moderno, las personas del común o laicas o como las quieras llamar, no tengan algún tipo de incentivo para entender que las condiciones religiosas son bueno, te inventas ahí el carretazo, ¿vale? Entonces, la idea de eso es que
La hoja es buena para eso. La idea del problema es que nosotros logremos combatir el problema con las sesiones que vamos a ver acá. Eso te iba a decir yo. Entonces, con base a eso, yo puedo decir, listo, como hay este desconocimiento, elijo este tema, este tema, este tema, este tema. Claro. Miremoslo desde esta manera entonces, muchachos. Cuando uno hace un proyecto de investigación, ¿sí? Es que esto es más o menos como si fuera un anteproyecto, prácticamente. Tiene unos objetivos específicos, un objetivo general, un objetivo específico. Tiene un problema, de hecho, al principio va siempre el problema. La idea del objetivo general y el objetivo específico es combatir ese problema, y las actividades que se van a desarrollar en el desarrollo temático es para identificar las posibles soluciones de mi problema principal, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es esa misma estructura. Entonces, hay unos objetivos, hay un problema, ¿no es cierto? Y las actividades que nosotros vamos a desarrollar acá son actividades que van a combatir ese problema. Por eso hay unos resultados. Entonces, a la sexta semana, un ejemplo, debo medir de tal manera si los resultados de aprendizaje fueron los acertados o no. ¿Y esto normalmente cómo se mide? Pues con los procesos de evaluación. ¿Mm? ¿Sí es claro, muchachos? No se vayan ahora. Voy a dejar ahí unas pautas sencillas. Trabajen máximo 2 cuartillas por cada uno de los, por ejemplo, el contexto general del curso, 2 cuartillas. Del problema principal, 2 cuartillas, para que no se vayan a extender en verso y prosa, sino simplemente ¿Dos cuartillas son 2 renglones? Dos párrafos. ¿2 párrafos? Sí. ¿Cómo no nos vamos a extender? No, porque es concreto, ¿sí? Entonces, y se van a dar cuenta que eso, o sea, parece que fuera mucho, pero también es la capacidad de análisis de ustedes, ¿no? Y de síntesis. Entonces, poderlo enmarcar lo que queremos enmarcarlo en 2 párrafos. ¿No? ¿Y ya? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Preocupaciones? Como es un ejercicio. Profe, ¿y cuándo hay Señor. el tiempo para enviarlo hasta cuándo? Ok, entonces, como es un ejercicio que hasta ahora, bueno, yo sé que Wilson sí les lleva papita en el tema porque el hombre es maestro. Buena, Wilson. ¿No es cierto? Wilson lo envía primero. Pero a veces quedo ayude. cortico, a veces quedo cortico. Eso es mucho gallo. Eso, Ya los asustó, ahí ¿no? nada más se ve complicado. Ah, no, es que, profe, las cosas hay que decirlas como son. Pues imagínense, a mí me tocó hacer 4 Cañero. en 3 días. No, mano. Por ejemplo, a mí me toca gastarme casi un mes completo organizando todo el plan anual Ah, pero es que y una semana organizando el plan Ay, muy lento bimestral. entonces. No, porque es que hay que mirar desde primero a 11. Claro, sí, ese sí es bien voltajo. Pero bueno, aquí solamente es una clasilla. La idea es que como ustedes hasta ahora se van a enfrentar menos Wilson en el tema, pero pues dejémoslo para dentro de 15 días. ¿Listo? Listo. Y hoy Ok. podríamos ir presentando de pronto lo que vamos teniendo como para que vayas mirando, o ya al final, Sí, no hay todo, problema. o dentro de Si 15 quieren días dentro todo. de 8 días, o pues si quieren hacer unas entregas parciales, o me escriben por 7 de WhatsApp, octubre, papi. me escriben por WhatsApp y lo revisamos y ya, o sea, no hay problema. Para eso pues estamos ahí. ¿Listo? Entonces me tengo que crear la actividad en el curso Moodle y dejaría pues como el paso a paso. Ah, no, pero ya está la actividad. Voy a hacer la realimentación en el aula virtual. O sea, lo van cargando, lo cargan. Me dice, profe, ya lo cargué, me gustaría que lo revisara. Entonces lo reviso y le hago la realimentación en el aula virtual. ¿Vale? Ok, profe. Bueno, muchachos, la otra cosa es que la sesión de hoy, que era sobre el tema del taller, pues no la alcanzaría a abordar
en la totalidad, o sea, ya nos quedarían 10 minutos prácticamente, 15 minutos. Hagamos algo entonces para llegar a un acuerdo con ustedes. En la próxima sesión trabajamos 1 hora cronometrado o la mitad, digamos, del tiempo cronometrado, el taller y el otro tema que viene. Listo. ¿Les parece? Ok, profe. ¿Y el taller sí se da para hacerlo en solo la mitad de la clase? Sí, porque es que, pues, de hecho, primero es mirar, no, entonces hablemos un poco sobre la historia del taller, más bien. Con eso adelantamos y en la próxima sesión lo abarco un poco más concreto. ¿Listo? ¿Les parece, chicos? Sí, profe, eso para empezar algo que no va a terminar, no. Bueno. Hay algo que me llamó mucho la atención, digamos, de las lecturas y digamos, el término de taller, cómo es su génesis, cómo nace, ¿no? Y es muy curioso porque, digamos que hay espacios en los cuales el taller parece que fuese más una actividad y entonces el término estaría mal utilizado, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros hacemos nuestra función de docente, digamos, una de las actividades es, bueno, vamos a hacer un taller. Entonces todos allá, los estudiantes, como creo que a nosotros nos pasó, pendientes con el cuaderno, pregunta número 1, pan, pregunta número 2, tan, pregunta número 3, ¿no es cierto? Pero eso no era un taller. ¿O qué es eso? Digamos, es eso que nos hacían los profesores, pregunta 1, 2, 3. Y uno luego tendría que resolver. ¿Cómo se Como llamaría un ese tipo? formulario para llenar ahí, o sea, ¿Cuestionario? un cuestionario o algo Un así, sí. cuestionario, claro, pero no es un taller en esencia, ¿no es cierto? No, de acuerdo a las lecturas, no sería, eso también yo No, me cuestionaba, de acuerdo a las lecturas no es un taller lo que le dicen, no, no vamos a hacer un taller. no. Entonces, ¿qué es la invitación que también nos están haciendo las lecturas? Que si era una invitación que también nos hizo Aristóteles, que también nos hizo Descartes, que también nos hizo Kant. ¿Cuál sería? A ver, apreciados y apreciadas. Es el de experimentar, ¿no? El de la experimentación, No, es el proceso empírico. demostrar. El uso adecuado del lenguaje. ¿Sí? Esa es una de las invitaciones de eso. O sea, nos dice pilas, es que el taller no es eso, no es un cuestionario. El taller es una serie de actividades donde vamos a poner en juego ¿qué? Un tipo de realidades basadas a partir de un tipo de conocimientos específicos en las personas que van a participar en el taller, ¿sí? Que van a participar en una actividad. Entonces, precisamente lo que nosotros tenemos que empezarnos a formar ahora para no hacer caer en error a nuestros estudiantes es tratar de utilizar los términos como deben ser. Entonces, si nosotros vamos a realizar un cuestionario, es un cuestionario. Bueno, vamos a hacer un cuestionario, muchachos. Pregunta número 1, ¿sí? O una actividad que genere específicamente algunas, pues, digamos, algunas preguntas o que genere otro tipo de espacios. Pero a eso hay que llamarlo por su nombre, que es una de las condiciones más importantes y que nosotros como docentes debemos tener esa rigurosidad realmente. Y muchas veces se nos olvida, ¿no es cierto? De hecho, ese era uno de los fundamentos de la identidad bogotana con el cachaco. El cachaco utilizaba muy bien la lengua castellana, que eso desapareció, si ustedes, no sé si ustedes se dieron cuenta en Facebook, alguna vez que rotaron un video de un mexicano que estuvo acá como unos 2 meses y se regresó a México, le estaba comentando a su amiga, burlándose de cómo en Colombia se hablaba el castellano, y decía, es increíble que ellos aún crean que lo hablan perfectamente. ¿Sí? Al final del video, no sé si ustedes lo vieron, que los dos eran toteados de la risa. Bueno, si lo encuentro, se los comparto. Sí, es muy bueno. ¿No es cierto? Me reí. Pero también eso obedece a que nosotros, bueno, que en el caso de Bogotá, en el caso de Colombia, pues son
prácticamente 32 idiomas totalmente diferentes, ¿no? Y que cada idioma tiene, tiene un modismo específico. No hay una homogeneidad. Entonces, pues, obviamente, ese es uno de los grandes retos que tiene el docente de poder establecer esa homogeneidad en el lenguaje y en el discurso, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es una de las invitaciones. Pero más allá de simplemente hay que hacer una reconstrucción también histórica de la importancia del concepto y cómo llega a hoy, ¿sí? Entonces, debemos que remitirnos necesariamente en la Edad Media. Y no, inclusive mucho antes. Tenemos que remitirnos en la antigüedad porque en la antigüedad el uso del taller era un espacio físico en el cual se realizaba algún tipo de oficio. ¿Cómo qué tipo de oficios, Juan? En la Edad Media, En la antigua, por ejemplo. a la antigua, el uso de, ay, ¿cómo se llama? De piedras para herramientas, ¿no? No sé, Entonces, la fundición del metal para hacer espadas, por ejemplo. fundiciones, es, ¿Sí o no? Entonces, esa vaina. los artesanos también tenían espacios físicos donde podían hacer transformaciones de sus cosas. Y pues a eso es lo que se llama taller. De hecho, en ese término hoy se mantiene porque cuando uno le hablan de un taller, uno normalmente piensa que el taller es un espacio físico donde arreglan algún tipo de vehículo, ¿sí o no? Automóviles, motocicletas, etcétera. Y uno muchas veces asocia eso. También lo asocia con otro tipo de oficios. Por ejemplo, un taller de costurería, ¿sí o no? O donde fabrican ropa, ¿no es O la cierto? carpintería, por ejemplo. La carpintería también es un taller, entonces es un espacio físico. Ese sería como un primer acercamiento. Pero resulta que en la Edad Media ese espacio físico tiene una transformación. ¿Sí? Y ya no es un espacio como el que se estaría abordando en la mutación de lo que conocemos hoy por escuela, ¿sí? Que es decir, la academia y el liceo, y en la Edad Media nace la escuela, ¿no es cierto? Sino que es un proceso de formación para formar a las personas en el oficio, en ese tipo de oficio. Y entonces, recordemos que en la Edad Media, por un lado, vincularse a la educación, pues fue un poco demorado, ¿no? Estamos hablando más o menos que hacia el siglo X aproximadamente, es cuando la escuela se hace prácticamente pública y los siervos podían ingresar a educarse, ¿no es cierto? Más lo otro era un proceso empírico, porque la escuela tiene dos connotaciones, una escuela alta, una escuela baja. La escuela alta era para educar a los futuros monjes, y esos futuros monjes pues tenían unas condiciones socioeconómicas diferentes a la escuela baja, que era para educar a los sacerdotes. ¿Mm? Entonces, precisamente, el taller nace en contrarrespuesta de esa forma organizativa de la escuela, pero no es un proceso de formación académico, sino es un proceso de formación para el oficio. Entonces, señora Caro. No, profesorito, que sí. Estoy afirmando. Entonces, esa figura, digamos, que se está gestando allí, entonces se organiza de tal manera que pudiesen vincularse a ese proceso de formación en el oficio un grupo de personas, un grupo que podía oscilar entre 3 a 15, 3 a 20 personas. Obviamente, entre más grande la cantidad, pues el proceso de formación es mucho más complejo, ¿sí? Pero entre ellos se trataban de organizar para empezar a multiplicar ese oficio. La persona quien daba, pues, digamos, las capacitaciones, en este caso, se les nombraban maestros, ¿sí? El maestro. El maestro viene siendo el que realiza, en la Edad Media, el que realiza el oficio, ¿no es cierto? Y él, al multiplicar
su talento y al multiplicar su... Perdón, regáleme un segundo. No, mi amor, es que ya no tiene agua y se apaga solo. Entonces ya ahorita le echo agüita para que lo prendas. Bueno, ¿no? Listo, muy bien. Empezaba con los procesos de formación. Ese proceso de formación de ese oficio podía durar entre 12 a 15 años. Entonces estamos hablando de un tiempo de formación grande, ¿no? Grandísimo. O sea, es largo. Pero después de que ellos terminaran la capacitación tenían que presentar una serie de pruebas y si pasaban esa serie de pruebas, se les denominaba maestros y podían abrir su propio taller. Entonces, es una estructura interesante, ¿no es cierto? Entonces, ese momento es como nace realmente ese concepto de taller. Es decir, es un espacio físico en el cual hay una reunión de personas que tienen unos saberes predeterminados y que con esos saberes predeterminados van a llegar a la construcción lógica de algún tipo de conocimiento, ¿sí? Eso al mutar hacia la edad moderna y hacia la edad contemporánea, pues el taller va a coger cierta relevancia significativa porque efectivamente lo que se va a generar allí es un proceso de enseñanza y de aprendizaje, pero no de un oficio. Ojo con eso, ya no es de un oficio, sino de poder identificar dos situaciones que se pueden generar allí. La primera, aquí. La primera es poder identificar algún tipo de problema, ¿sí? Y la segunda es poder no solucionar el problema, sino que haya la construcción lógica de un concepto o de algún tema en específico que se esté tocando. La habilidad que debe tener el maestro o el docente es poder direccionar al grupo hacia el cumplimiento del objetivo. Por eso hoy, si lo hablamos desde las competencias, como está en esta presentación, apreciados estudiantes, hay 3 tipos de competencias que es lo que quiere entrar a buscar la actividad didáctica del taller. Aprender a hacer, el aprender a aprender y el aprender a hacer. ¿Para qué sirve este tipo de competencias en la actividad didáctica del taller? ¿Sí? Porque aquí lo que se está buscando es que el estudiante tenga un espacio a partir de su identidad, de su razón de ser, sin cambiar su estructura. Y eso significaría que tendríamos un grupo que disciplinar, ¿no es cierto? Totalmente diferente. Que cada uno piensa, se comporta de una manera diferente. Y eso es lo que va a hacer atractivo esta serie de actividades con el taller, ¿sí? Y ese grupo, pues digamos que cumpliendo esas 3 competencias, pues va a desafiar un conjunto de problemas porque la idea es poderlas identificar y poder trabajar sobre esos posibles problemas que previamente digamos que el docente ha estructurado según el tema que se vaya a trabajar, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que nos va a permitir y cuál sería el resultado del proceso de aprendizaje? Por ejemplo, si lo abocamos desde el diseño curricular, ¿no es cierto? Es descubrir o interpretar la realidad. ¿Cuáles realidades? Pues las que nos está generando el mismo contexto donde nosotros estamos abordando ese tipo de problemas. Ese contexto social, ese contexto económico, ese contexto político, ese contexto religioso, etcétera, etcétera. Los contextos, ¿sí? Es para poder interpretar esas realidades, que es muy importante. Entonces, aquí va a haber una condición sociocrítica o una condición crítica, digamos una competencia, donde vamos a fortalecer ese proceso de análisis, de interpretación, de reflexión y de argumentación, que también podemos convertir esos 4 procesos en competencias si nosotros lo queremos.
y se va a fortalecer allí el proceso, porque autónomamente el estudiante va a realizar, digamos, subjetivamente lo que él considera cómo se debe asumir el problema, pero también teóricamente debe construir ese tipo de solución. No es simplemente un proceso empírico y ya, sino debe haber también destrezas académicas. Por eso es importante, digamos, tener en cuenta hacia dónde va direccionado el tipo de taller. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, muchachos? No, profe, yo creo que ahí podemos dejar hasta hoy para que no Sí, cortemos mano. como... Sí, jefe. No, no, pues sugiero, a modo de... sugiero. Ya le dieron órdenes, profe. Sí. En la lectura, quiero que hagamos una reflexión, muchachos, importante, sobre lo que dice Ander Egg, ¿sí? De hecho, él es un sociólogo, yo hace loco lo he usado y abusado de su conocimiento cuando realicé la maestría, porque él, digamos, dentro de la sociología entiende algo de las condiciones sociales, es muy chévere. Entonces, ahí en las lecturas, no sé si ustedes se dieron cuenta que lo citaban a él, en la parte inicial, como en la hoja de 7, 8 más o menos. Y me llamó mucho la atención este párrafo de él, aunque no lo dejé entre comillas, discúlpenme. El taller se organiza como un enfoque interdisciplinario. Ese enfoque interdisciplinario lo da los estudiantes y globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido tradicional, sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos, bueno, hoy estudiantes, aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos más valiosas que las del mismo profesor. Es decir, que el docente debe interpretar esa serie de respuestas, esa serie de saberes que tiene cada uno de los estudiantes para poderlos guiar, para poderlos conducir, ¿no es cierto?, hacia algún tipo de conocimientos. Yo creo que este va a ser uno de los, alguno de los párrafos de Ander Egg, que los voy a dejar en el foro para empezar a generar la discusión, el debate desde la interpretación que ustedes le pueden dar a ese párrafo. Yo le doy esta interpretación al párrafo. Ustedes pueden tener una totalmente diferente. ¿Listo? Dejamos hasta ahí, muchachos, ¿les parece? Sí. Sí, claro, profe. Porque esa sería entonces la parte introductoria, no había ningún problema, que era más como la consecuencia histórica. Ahora, en la próxima sesión, entonces, en esa hora trabajamos los elementos principales. Pero pues simplemente es una descripción porque es que las lecturas son supremamente... Es muy clara. Ajá. Muy clara, es muy clarísima. Entonces, por eso me gustó dejárselas porque pues me parece que no genera una discusión difícil. El tema es, ahí lo difícil va a ser preparar una actividad con el taller. Entonces, esa actividad ya la estoy pensando. No creo. Chao, muchachos. Feliz noche. Gracias, licenciado, muy amable. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, muchachos, nos vemos en 15 Juan minutos. David, lo odiamos. Chao. Chao, chicos. Gracias, profe. Bueno, cuídense.